Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Justo a tiempo se descubre que una mujer estaba siendo envenenada con arsénico. Pero otras antes de ella no tuvieron tanta suerte. Los investigadores deben crear un caso basado en restos cremados. Los doctores observan cómo la condición de un hombre se deteriora hasta morir. Los detectives declaran la muerte como homicidio. Y si no detienen al culpable, puede haber más víctimas. Una joven muere mientras practicaba equitación, pero una serie de pistas sutiles llevan a los investigadores a creer que esta muerte no fue un accidente. La mayoría de los que son envenenados son víctimas de la falta de juicio de alguien en quien confían, pero los investigadores solo necesitarán una pizca de sospecha para detectar un gusto por el veneno. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Un gusto por el veneno. En marzo de 1988, en el pueblo de San Angelo, Texas, los paramédicos acuden a una llamada en el hogar de Lita y Olgie Nobles. Miren. Lita les dice a los paramédicos que ella y Olgie estuvieron padeciendo de gripe intestinal. Olgie se negó a ir al hospital. 3 días después, Lita encontró a Olgie inconsciente. Los paramédicos lo declaran muerto. Lita Nolby había cuidado de su esposo durante meses. Estuvo en un accidente automovilístico que casi lo mata. Como tenía la mandíbula fracturada, solo podía consumir compotas. ¿Qué es eso? Oh, Dios mío. ¿Cómo quisiera? La convalecencia de Olgie no fue nada tranquila. Él y Lita discutían como gatos y perros. Todo el tiempo te quejas. No sabes cómo es esto. A pesar de la tensión, parecía que se recuperaba. A Lita tampoco le iba bien. El estrés de atender a su beligerante esposo agravaba sus úlceras. Vivía a base de antiácidos. 2 meses después de la muerte de Olgie, Tim Scoggin, un amigo cercano, lleva a Lita al hospital. Se quejaba de tener fatiga extrema, vómitos y dolores estomacales. Perdió una gran cantidad de sangre. Veamos. Los doctores creían que se trataba de una úlcera, pero el tratamiento no mejoró su condición. Las semanas pasan y ella empeora. Dígame, ¿qué es lo que siente? Aquí. ¿No tiene algo más? Luego sus manos y pies se paralizan. Los doctores hicieron un sinfín de exámenes para buscar la causa, incluyendo una prueba de metales pesados. Tendremos que hacerle una prueba en caso de que tenga... El análisis de orina resultó positivo. Lita Nobles tenía arsénico en su organismo. Se contacta a los Rangers de Texas. Lo primero que el investigador George Fraser debía hacer era descartar la contaminación ambiental como origen de la toxina. Cuando empezamos la investigación, lo que sabíamos era que había arsénico en el cuerpo de Lita Nobles. En el proceso de descarte, para saber el origen del veneno, también analizamos el agua. Había un pozo allí. El arsénico es un metal venenoso hallado en la tierra. Como es un elemento, no puede romperse. Pero sus átomos pueden combinarse para formar otras sustancias. Una pizca de arsénico tiene una potencia letal. En Texas, se llegó a usar como defoliante de algodón. Pero si se vierte, podría contaminar el agua. Se toman y analizan muestras del hogar de los Nobles. El pozo estaba limpio.
Los investigadores interrogan al hermano y a la cuñada de Lita, quienes se quedaron en su casa después de la muerte de Olgi. Ninguno de ellos presentó síntomas aunque habían tenido todas sus comidas allí. Durante ese tiempo, Lita se enfermó mucho más, lo que indicaba que fue envenenada repetidamente con arsénico. Mientras los investigadores descartan todas las fuentes de contaminación accidental, llegan a una conclusión. Lita Nobles no fue envenenada por accidente. Era el blanco de un homicidio. Alguien quería matarla. Quería saber si... Los investigadores la interrogan al respecto. Creo que él guardaba cosas así en el garaje. Ella señala a su esposo fallecido. Nuestro primer sospechoso en el crimen era Olgi. La razón es que eran una pareja de ancianos y hubo muchas veces en las que discutieron y parecía que siempre ocurría lo mismo. Ella nos dijo que si alguien la envenenaba, era él. Tuvimos que considerarlo como sospechoso aun cuando estaba muerto. Para saber si Olgi tuvo que ver con el envenenamiento de su esposa, había que confirmar si fue envenenada después de su muerte. Para los oficiales, el cabello de la víctima tendría la respuesta. Por favor, diríjase a... El arsénico se mantiene en el cabello y las uñas después de salir del sistema sanguíneo. Mediante un análisis, los forenses podrían determinar cómo y cuándo Lita había sido envenenada. Y si lo descubrían, tendrían una mejor idea de quién lo hizo. En la Universidad de Texas, el químico Dennis James usa un reactor nuclear para determinar la cantidad exacta de la sustancia en una muestra. Este proceso se llama análisis de activación neutrónica. El análisis de activación neutrónica puede buscar muchos tipos diferentes de materiales. Algunos son venenosos y otros no. Es particularmente sensible a los metales de transición y a algunos metales pesados. El cabello de Lita fue cortado en 6 segmentos y cada uno representaba un mes de crecimiento. Al comparar el arsénico en cada segmento, los científicos podían elaborar una línea de tiempo que mostraba cuándo fue consumida cada dosis y cuánto arsénico contenía. El recipiente que contenía las muestras es llenado hasta el tope. Luego se expone a la energía nuclear por 6 horas, tiempo en el cual algunos elementos de las muestras absorben partículas subatómicas y se vuelven inestables. Luego de ser quitados del reactor, los elementos bajan al perder las partículas subatómicas extras. Mientras ocurre esto, emite una explosión de energía llamada rayos gamma. Con un detector de rayos gamma, los técnicos buscan la emisión característica del arsénico. Al comparar los resultados de los segmentos del cabello con muestras de contraste, pueden calcular la concentración de arsénico en cada muestra. Cada milímetro del cabello de Lita Nobles, de la punta hasta la raíz, mostraba una cantidad creciente de arsénico. La dosis de Lita se había incrementado en los últimos 6 meses. Al darle cantidades moderadas de arsénico en ese periodo, sin querer, el asesino había hecho que la tolerancia de Lita hacia el veneno aumentara, lo que trató de eliminar con una fuerte dosis justo antes de su hospitalización. El veneno fue administrado después de la muerte de Olgi. Él no podía ser el culpable, pero pudo ser una víctima. Aunque el cabello de Olgi era muy corto para determinar por cuánto tiempo fue envenenado, las muestras tomadas de su cuerpo mostraban que, al igual que su esposa, había consumido una dosis masiva de arsénico. La toxina se hallaba en sus órganos. Encontrar al envenenador no era tan fácil como encontrar el veneno. Una persona que conocía a la pareja había estado administrándoles dosis tóxicas de arsénico en sus comidas y bebidas. Es decir, que el asesino era alguien cercano a los Nobles.
alguien en quien confiaban. Los investigadores asumen la delicada labor de preguntar a los amigos de la pareja sobre quién podría ser el envenenador. Un vecino les da una idea. El vecino de al lado creía que un joven llamado Timothy Scoggin era un posible sospechoso, ya que pasaba mucho tiempo en su casa. Scoggin era nuevo en el pueblo y un miembro muy apreciado de la comunidad de San Angelo. Era conocido por ser pintor de porcelana y por su disposición a ayudar a los ancianos del pueblo en sus mandados y reparaciones. Era empleado de funeraria, pero parecía que le iba bien en otros negocios. Y le encantaba sentirse útil. Entre las personas ancianas que ayudaba estaban Lita y Olgie Nobles. Poco después de convertirse en su amigo, compró su negocio de aires acondicionados. ¿Necesita ayuda? Aunque él estaba detrás de sus pagos de hipoteca, Lita nunca dejó de confiar en su hijo sustituto. Después de la muerte de Olgie, Lita dependía mucho de él. Para Fraser, Scoggin tenía el perfil de un envenenador. Primero tenía un motivo. Les debía a las víctimas $100,000. Segundo, tenía acceso al hogar de los Nobles. Finalmente, tenía la confianza de la pareja. Al sospechar de Timothy Scoggin, hablamos con la señora Nobles en su habitación del hospital. Prácticamente nos corrió. Quería a ese chico. Iba a visitarla al hospital y le cortaba el cabello y las uñas. Pero no pasaría mucho para que Fraser revelara la codicia detrás de la fachada angelical de Scoggin. Descubrió que durante la hospitalización de Lita, hubo varios incidentes sospechosos en su cuenta bancaria. Mientras estaba en cama, se habían firmado varios cheques con un valor de $48,000 a favor de Scoggin. Era sospechoso para alguien que no usaba sus manos. Tenía bandas y aparatos en las manos y no podía firmar aunque quisiera. Así que le mostramos los cheques y le preguntamos si los firmó. Eso bastó para convencerla de que él lo había hecho. Pero la falsificación no probaba un homicidio. Si los detectives querían convertir sus sospechas en una acusación, debían saber más sobre las debilidades de Tim Scoggin. Al investigar su pasado, los investigadores se convencieron de que su afición por envenenar no empezó con Lita y Olgie Nobles. Los investigadores descubren que antes de mudarse a San Angelo, Tim Scoggin vivió con dos hermanas ancianas que murieron repentinamente con pocos días de diferencia. Scoggin se jactaba de que recibiría una pequeña fortuna por la muerte de sus tías. Pero la verdadera historia era muy diferente a la versión que Scoggin difundía en todo el pueblo. No eran sus tías, no eran familiares de Scoggin. Pero lo interesante es que había sido un asistente, un chico que les hacía mandados y a quien ellas mantuvieron por largo tiempo. Al igual que con los Nobles, Scoggin se ganó el cariño de Catherine y Cordelia Norton. Espero que esto la anime un poco. Ambas hermanas murieron solo 5 semanas antes de la muerte de Olgie Nobles. En febrero, Scoggin llevó a Catherine Norton, quien era diabética, al hospital para una consulta después de una cirugía por cáncer. ¿Qué te ocurre? Cuando regresaron a casa, Cordelia se había enfermado de repente. De inmediato, Tim llevó a la hermana mayor al hospital. Scoggin y Catherine regresaron a casa para dormir. Muchas gracias, hijo. Que tengas buenas noches. Scoggin se quedó en caso de que Catherine necesitara algo. En la mañana, cuando Scoggin va a ver a Catherine, la encuentra inconsciente. Así que llama al doctor. Él declara muerta a Catherine. El día siguiente, Cordelia muere en el hospital. Se declaró que ambas muertes fueron naturales. Creo que hay que
6 meses después de la muerte de las hermanas Norton, los investigadores querían saber si, al igual que los Nobles, fueron envenenadas con arsénico. El problema era que Catherine y Cordelia habían sido cremadas. Los investigadores descubren que Tim Scoggin había usado sus conocimientos para destruir cualquier evidencia que lo incriminara en las muertes de las hermanas Norton. Él usó sus conocimientos y sabía cómo falsificar órdenes de cremación, lo que hizo para ambas señoras, y dijo que ellas le habían dicho que querían ser cremadas justo después de morir. Así que fueron cremadas y enterradas. Los investigadores se enfrentaban a la tarea de detectar veneno en cenizas. Nadie lo había intentado antes. Si los científicos lograban incursionar en esta área desconocida, estarían más cerca de atrapar al asesino. Las cenizas de Cordelia y Catherine Norton son llevadas al Departamento de Salud Pública de Texas, donde el toxicólogo Rod McCutcheon las analiza químicamente. Al principio no creía que esta prueba tendría éxito. En realidad no creía que pudiésemos encontrar veneno en los restos de la cremación. Nunca había oído de alguien que lo intentara. Después de pensar por un minuto en el tipo de veneno que debía encontrar, el arsénico, me di cuenta de que era posible que estuviera aún allí, ya que es un elemento, y realmente los elementos no cambian. A fin de probar la presencia de arsénico, McCutcheon coloca los restos en una solución ácida y luego la calienta. Las impurezas desaparecen. Si había arsénico allí, se quedaría en el líquido. Se añaden químicos para convertir el arsénico en gas. El gas forma burbujas en un líquido que se torna purpúreo si hay arsénico presente. Mientras más arsénico haya, más intenso será el color. Los resultados muestran que los restos de Cordelia tenían cantidades letales de arsénico, pero los resultados de Catherine son negativos. Esos resultados negativos en las cenizas de Catherine en realidad fortalecieron el caso, ya que sirvieron como un punto de comparación. Como ambas habían muerto el mismo día y fueron cremadas en el mismo horno, la falta de arsénico en una de las muestras probaba que las cenizas no se contaminaron en el proceso de cremación. El análisis de activación neutrónica confirma los hallazgos. Luego los detectives investigan si Scoggin había comprado arsénico. Visitan una tienda local. Hola, ¿está abierta esta tienda? Allí el exceso de familiaridad de Scoggin jugaría en su contra. El vendedor declara que Scoggin había comprado una gran cantidad de veneno para ratas poco antes de la muerte de las víctimas. El ingrediente principal de ese veneno es arsénico. Los investigadores deducen que Scoggin mezcló el veneno con productos que sabía que sus víctimas consumirían, como la comida de Olgi y el antiácido de Lita. Como él siempre hacía sus compras, pudo haber hecho la mezcla antes de llevarles los productos. Para probarlo, los investigadores revisan los gabinetes y el refrigerador de los Nobles. La mayoría de la comida había sido desechada, pero aún habían varios antiácidos de Lita. Una sola botella de la medicina resultó positiva por arsénico. Con base en la evidencia, los oficiales se preparan para arrestar a Tim Scoggin. Lo que realmente hizo sólido este caso fue el trabajo hecho en los laboratorios. Gracias a ellos fue que encontramos arsénico en las cenizas y en el cuerpo del señor Nobles. Las personas que hicieron los análisis forenses fueron los que resolvieron este caso por nosotros. Todavía estuviéramos investigando si no hubiese sido por sus hallazgos del veneno. Scoggin fue arrestado por el asesinato de Olgi Nobles y el intento de asesinato de Lita. Fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Y aunque no había pruebas directas de que hubiese matado a Catherine Norton,
Los investigadores creen que alteró su dosis de insulina. Luego se declara culpable de los asesinatos de las hermanas y recibió 2 sentencias más de 50 años. La terrible verdad es que los envenenadores suelen salirse con la suya, al menos por un tiempo. Pero la vigilancia y persistencia son los antídotos contra los planes tóxicos de estos criminales. El 1 de noviembre de 1982, los paramédicos de St. Peters, Missouri, acuden al hogar de Lloyd y Shirley Allen. Lloyd Allen, de 40 años, sufrió durante meses de una enfermedad desconocida. Esa mañana su esposa dijo que estuvo muy enfermo y perdió la conciencia. El forense creía que había muerto por causas naturales, pero no estaba seguro. En el certificado de defunción, la causa de la muerte permaneció en blanco. Días después, el detective Robert Bordin del departamento del alguacil descubre que se había hecho una serie de llamadas a la estación de noticias local. Según esa persona, Lloyd Allen no había muerto de causas naturales, sino que fue envenenado. Empezamos a investigar en el vecindario de Lloyd Allen y luego descubrimos que las llamadas anónimas provenían de uno o varios vecinos de Lloyd. El detective Bordin hace una investigación de rutina para saber si las llamadas tenían alguna base, mientras las autoridades impiden que el cuerpo fuese enterrado. Buen día, señora. Soy el inspector Bordin de... Los vecinos le dicen a la policía que el tiempo de la enfermedad era sospechoso. La salud y conducta de Lloyd cambiaron drásticamente después de que su nueva esposa y sus hijas se mudaron. Para los investigadores, esas observaciones no parecían de mucha importancia. No era el tipo de información que probara un homicidio. Pero llevan a la policía a investigar más sobre la familia Allen. Amigos y vecinos declaran que los problemas empezaron después del matrimonio de Shirley y Lloyd en otoño de 1981. A todos les agradó que Lloyd, un hombre sociable y generoso, hubiese hallado el amor y la compañía que estaba buscando para toda su vida. Era su primer matrimonio, pero el cuarto de Shirley. Después de la boda, Lloyd llevó a Shirley Allen y a sus 2 hijas, Norma de 15 años y Paula de 12, a su casa. Ahora tenía una familia completa para eliminar su soledad y una verdadera alma gemela. ¿Norma? ¿Norma? ¡Norma! Pero el invierno llevó estrés y desdicha a la familia. Norma huyó de casa varias veces y terminó siendo arrestada. El matrimonio se enfrió. Luego, Lloyd empezó a sentirse enfermo. Lloyd fue de doctor a doctor. Ninguno pudo aliviar sus síntomas o decirle qué ocurría. Trató de trabajar en su casa, pero estaba muy débil para completar sus proyectos. Los detectives descubren que Shirley trató de aumentar su energía con un suplemento de hierro, pero no funcionó. Mientras se agravaba su condición, ella lo mantenía alejado de otras personas. Las sospechas surgen alrededor de la nueva esposa de Lloyd. ¿Quieres más? Los vecinos nos contaron que ella lo estaba alejando de ellos. Él ya no salía mucho. No podía responder sus saludos o sus gestos de saludo debido a su mala salud. Ellos creían que Shirley estaba escondiendo a Lloyd. Creo que deberías buscar a otro doctor. Hasta que finalmente ella impide todo contacto. Un vecino había llegado a recoger una carretilla que le prestó Lloyd. Preocupado por su amigo, le imploró que buscara a otro doctor. La conversación se detiene cuando Shirley llega.
Ella saca al vecino y firma una queja en su contra. El comportamiento de Shirley era extraño, pero los investigadores no podían basarse en habladurías para resolver un asesinato. Bordin necesitaba un motivo y lo encontró. Shirley era la beneficiaria de un seguro de $25,000. Descubrimos que era la beneficiaria del testamento de Lloyd, que había cambiado hace poco. Es natural que una esposa sea la beneficiaria de su cónyuge. Pero fue el momento lo que hizo surgir sospechas a la policía. La salud de Lloyd empezó a deteriorarse después de firmar los papeles. Era algo para empezar, pero no mucho. No era la base sólida que los detectives necesitaban para continuar. Bordin esperaba hallar algo más al interrogar a la sospechosa, pero solo recibió respuestas de rutina. Solo nos dio unas declaraciones exculpatorias de que la muerte de Allen fue por causas naturales. Él fue tratado por una variedad de médicos y por varias enfermedades que ella describió como depresión. Dijo que había una infinidad de medicamentos en su casa que él estaba tomando como tratamiento. Lo cierto es que la condición de la víctima siguió deteriorándose cada vez más sin razón aparente. Shirley Allen aún era sospechosa. Tenía el motivo y la oportunidad. Pero los investigadores no tenían pistas ni testigos, y tampoco idea de cómo murió Lloyd Allen. Lloyd Allen estaba muerto y los detectives sospechaban que fue envenenado por su esposa, pero no había forma de probarlo. El caso se enfría. Quiero declarar sobre la muerte de Lloyd Allen. Pero una testigo aparece y la policía obtiene un indicio. No quiero hablar por teléfono. 4 días después de la muerte de Lloyd, Norma, la hija de Shirley, llama al departamento del alguacil. Declara que tenía en su posesión el veneno. Sí. Norma respalda su historia con evidencia. Dentro de una bolsa, los detectives encuentran una botella de vino con un líquido verde. Tenía una etiqueta escrita a mano que decía "no beber". Norma declara que su madre le pidió que escribiera esa advertencia. Norma no estaba segura de lo que había en la botella, pero creía que era anticongelante. Dice a los investigadores que en los últimos 2 meses vio a su madre darle el líquido a Lloyd. Norma también declara que vio cómo su madre mezclaba tratamiento para combustible con azúcar y colorante de alimentos para que pareciera suplemento de hierro. Norma dijo que en el día de la muerte de Lloyd, Shirley le dio una dosis pura de anticongelante y lo obligó a beberla. Creo que hay que llamar a un doctor. Basándose en el testimonio de Norma, los toxicólogos analizan el contenido de la botella. Se coloca una muestra del líquido en el cromatógrafo de gases. Este aparato separa el compuesto en elementos más pequeños que son analizados. Cada químico es mostrado a través de una gráfica. El gráfico resultante es de un anticongelante conocido químicamente como etilenglicol. De acuerdo con el toxicólogo Christopher Long, el sabor dulce del anticongelante lo convierte en un veneno sutil y sigiloso. Puede que la víctima muera sin saber lo que estaba bebiendo. El anticongelante produce una sensación parecida al alcohol, pero no hay nada que lo delate ni le advierta a uno. Es igual a quizás tomar un trago de cerveza o algo así, solo que sin sabor. Simplemente hay un pequeño cambio en cómo uno se siente, pero no es muy evidente. Pero con el tiempo, el anticongelante es mortal. Mientras se metaboliza en el cuerpo, produce toxinas que aumentan el ácido en la sangre.
Con cada dosis, el cuerpo y la mente de Lloyd Allen fueron destruidos lentamente. Cuando los químicos en el cuerpo cambian, dejan de funcionar los riñones y no purifican la sangre de los desperdicios, lo que puede ser la razón por la que parecía mareado o hasta un poco atontado. Su mente no funcionaba bien. Como muchos de los órganos de Lloyd estaban fallando, era difícil para cualquier doctor diagnosticar el envenenamiento. En las etapas finales, aún si sabía que la mujer a la que amaba lo había traicionado, estaría muy débil para protegerse y confundido para pedir ayuda. Los científicos determinan que el envenenamiento por anticongelante concordaba con la misteriosa condición de Lloyd. Para probarlo se realiza una autopsia y se analizan los restos. Su hígado, riñones y cerebro tenían cristales formados por el rompimiento de grandes cantidades del etilenglicol. Todo encajaba con un consumo prolongado del líquido. Parece que sí era. El forense declara la muerte de Lloyd como homicidio por envenenamiento de etilenglicol. Los detectives encontraron el veneno. Ahora debían atrapar a la envenenadora. Bueno, Norma era una adolescente problemática que no se llevaba bien con su madre. También existía la posibilidad de que hubiese envenenado a Lloyd para inculpar a su madre. Después de varios interrogatorios, esa teoría es descartada. Norma apreciaba a la víctima y no tenía nada que ver con su muerte. Con la evidencia en mano, la policía arresta a Shirley Allen. Pudieron crear un caso en su contra con facilidad. Una póliza de seguros de $25,000 le dio un motivo para matar a su esposo. La botella de vino le dio el medio. En un juicio de solo 4 días, es hallada culpable de matar a Lloyd Allen. Shirley Allen es sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional por 50 años. Muere en prisión. Sin la evidencia forense y sin el conocimiento de que su organismo tenía etilenglicol, no hubiésemos tenido un caso de homicidio. No hubiésemos descubierto que fue un homicidio y Shirley Allen se habría salido con la suya. Gracias a la preocupación de los vecinos de Lloyd Allen, un asesinato fue llevado ante la justicia. Pero esa no ha sido la única ocasión en la que un crimen es descubierto gracias a la intuición de los vecinos. En una tarde de verano de 1980, David Davis corre a la casa de su vecino en Hillsdale buscando ayuda. Davis le dice a su vecino que él y Shannon, su esposa, estaban cabalgando cuando el caballo de ella frenó haciéndola caer. Se golpeó la cabeza con una gran roca. Lastimada pero aún consciente, ella le dice que busque ayuda. Cuando llegan, encuentran a Shannon inconsciente. Estaba sangrando. Su piel tenía un moretón. Ambos la llevan al hospital. Pero al llegar no tenía pulso y sus pupilas estaban fijas y dilatadas. Los médicos intentan resucitarla, pero no lo logran. Los doctores determinan que murió al lastimarse la cabeza por la caída. El caso estaba cerrado. Pero no por mucho. 2 meses después, el incidente llamó la atención del detective de Michigan, Dan Brooks. Brooks oyó que el vecino de Davis no quería que se cerrara el caso. La muerte fue declarada como accidente, pero las circunstancias lo hicieron creer que era un caso de homicidio. Las sospechas del vecino surgieron el día después de la muerte, cuando va a la escena.
Nota que las ramas de un árbol cercano tenían 2 marcas circulares, lo que indicaba que un caballo había sido atado en ese lugar. Había una pila de estiércol reciente a casi 2 metros, lo que confirmó su teoría. Parecía que los Davis, los únicos jinetes en el área, se habían detenido el tiempo suficiente para atar a sus caballos. Eso no coincidía con la versión de Davis sobre la pérdida del control del caballo y su prisa por encontrar ayuda. Dick Britton, el vecino, también era amigo de la familia. Pero le preocupaba que Davis ocultara algo. Al principio me sentí culpable. Pensé, no puede ser cierto. Pero ya saben, seguí igual por un tiempo. No podía dejar de pensar en que las cosas no encajaban, no tenían sentido. Shannon y David solo tenían 10 meses de casados antes del accidente y contrajeron matrimonio después de un corto noviazgo. Fue amor a primera vista. Después de la boda, Shannon se mudó a la granja de Davis. Él le enseñó a cabalgar. Para Britton y la familia de la víctima, la historia de Davis no concordaba con la forma en la que Shannon cabalgó minutos antes del accidente. Era una jinete muy cuidadosa y el caballo era tranquilo. Los padres de Shannon no sabían mucho sobre su yerno, salvo que su hija se veía más feliz que nunca antes. Después del accidente, los padres de la víctima discuten con Davis. Él quería que su esposa fuese cremada. ¿Cremada? Jamás. Escucha, soy él. Ellos insistieron en un entierro, y así fue. En el hospital, Davis le dijo a la familia de Shannon que ella no tenía un seguro de vida. ¿Quién será el beneficiario? Ustedes tendrán que... Cariño, ¿no crees que es demasiado? Pero descubren que semanas antes de su muerte, los recién casados habían adquirido una póliza. Ahora Davis se preparaba para cobrarla. Con una doble indemnización por muerte accidental, Davis esperaba ganar más de $300,000. Los familiares creían que eso le daba a Davis 300,000 razones para planear un crimen. Para los investigadores, solo se trataba de una familia dolida que trataba de culpar al esposo de la víctima del accidente. El vecino avivaba las llamas de la contienda. Impulsados por sus sospechas, los familiares de Shannon y Britton piden a las autoridades que reabran el caso. Un mes después de su muerte, el cuerpo de la víctima es exhumado. La autopsia indicaba claramente una lesión grave en el cerebro y heridas consistentes con la caída de un caballo. También se realiza una prueba de drogas, pero el daño era tan severo que el caso fue cerrado por segunda vez, aún antes de terminar la prueba. Britton y los familiares no se quedaron así. El Detroit Free Press publica un artículo sobre sus sospechas con respecto a la muerte de la víctima. El fiscal de distrito se involucra en el caso. Dan Brooks dirige la investigación. Pensé que si el 50% de ese artículo era cierto, entonces había mucha información para investigar que sería muy útil. Algo así lleva a pensar que fue un asesinato y no un accidente. Para Brooks, lo que más incomodaba a Britton era la roca que terminó con la vida de la víctima. Era la única en el lugar. Era una terrible coincidencia que hubiese caído justo allí. Pero a la luz de otras pruebas, este pequeño detalle hizo surgir muchas preguntas. La probabilidad de que alguien cayera de un caballo en ese lugar y golpeara la cabeza en la única roca que allí estaba era tan poca que obviamente generó una gran cantidad de preguntas. Mientras más ahondaba con respecto a la muerte, más aumentaban sus sospechas.
Brooks revisa los resultados de la prueba de drogas de la autopsia y sus dudas aumentan aún más. Era hora de buscar respuestas. En el laboratorio se analiza una muestra del cuerpo en un cromatógrafo de gases. Cada sustancia alcanza su punto más alto en un momento específico. Estos puntos son el tiempo de retención de la sustancia. El cromatógrafo muestra un químico inusual que no coincidía con ninguna sustancia en la base de datos. Nadie sabía qué era. Pero antes de investigarlo, el caso fue cerrado de nuevo y el misterio quedó enterrado con la víctima. Convencidos de que Shannon fue asesinada, sus familiares presionan a los investigadores a analizar esa cromatografía más a fondo. Los técnicos lo intentan por semanas, pero no identifican la sustancia. Descartan un error instrumental. Simulan las condiciones de embalsamamiento en tejidos de muestra para saber si la víctima se contaminó después de morir. Sin importar lo que hicieran, no podían aislar el químico. Lo único que sabían es que había algo en el cuerpo de la víctima que no debía estar allí. Y no tenían idea de qué era. 4 meses después de la caída que terminó con la vida de Shannon Davis, las sospechas surgen en torno al supuesto accidente. Basándose en la cuestionable escena del crimen, el dinero del seguro y los misteriosos resultados del laboratorio, Brooks estaba convencido de que la víctima había sido asesinada. Ahora debía probarlo. Al reunir toda la evidencia, era obvio para mí que se trataba de un homicidio. Coloca al esposo de la víctima, David Davis, en su punto de mira. Pero Davis se muda a Florida. Los investigadores no tenían más opción que dejarlo ir. Aunque había evidencia circunstancial en su contra, no había pruebas sólidas de que hubiese mentido sobre el accidente. Aun si recibíamos una confesión de Davis, teníamos el problema de que la autopsia indicaba que esas lesiones eran producto de una caída de un caballo y de un golpe en la cabeza, y que la causa de la muerte era una lesión cerebral. En ese momento, ese era el reto de los médicos. El caso se balanceaba con el misterioso resultado químico. Descubrir la relación entre esto y la muerte de la víctima era lo único que podían hacer los detectives para desenmascarar lo que pudo ser el crimen perfecto. Sin poder determinar qué sustancia era, Brooks observa los otros detalles del crimen. Lo que no podía comprender era cómo la víctima había tenido tan mala suerte como para golpearse con la única roca en el lugar. Brooks menciona varios escenarios a sus colegas, pero ninguno parecía encajar. Pero luego, un momento de inspiración le dio una idea que podría atar todos los cabos sueltos y explicar la misteriosa sustancia. Si una joven estuviese paralizada de alguna forma en su sistema muscular, si su sistema nervioso estuviese paralizado y no pudiera defenderse, él podría causar la lesión que quisiera. Los investigadores creían que la víctima fue inmovilizada y que su cabeza fue golpeada intencionalmente con la roca. Proceden a buscar un químico que encajara con esa teoría. Una droga paralizante que no dejara casi rastros. También tendría que ser fácil de obtener sin despertar sospechas. ¿Qué podría ser? ¿Y dónde podrían encontrarla? Como Davis vivía en una granja, era posible que tuviese sustancias diseñadas para animales. Los detectives interrogan a uno de los veterinarios contratados por Davis, quien menciona una lista de sedantes y tranquilizantes. Entre ellos, había una droga que parecía encajar con la teoría. El cloruro de succemetonio es un potente relajante muscular. En humanos puede paralizar el sistema respiratorio en segundos.
como se desprende en químicos encontrados en el cuerpo, es considerado como una perfecta arma homicida, una que no aparece en una cromatografía de gases. Por petición de Brooks, el toxicólogo Tom Carroll del Colegio de Médicos de Ohio hace una prueba. De inmediato fui a la farmacia, conseguí el cloruro, pude colocarlo en un cromatógrafo de gases y obtuve el mismo tiempo de retención que la sustancia desconocida. Bingo, pensé que teníamos realmente algo. Para confirmar los resultados, se recalibra el cromatógrafo y se hace la prueba un total de 5 veces. En cada ocasión, los resultados fueron idénticos. Pero para una confirmación absoluta, las muestras de tejido debían ser analizadas en el espectrómetro de masas, más sensible para comprobar que el químico podía aislarse. Las muestras son enviadas a 2 laboratorios para un análisis más completo. Por desgracia, ninguno de los espectrómetros pudo distinguir el químico en los tejidos de la víctima. Carroll envía el cloruro y el tejido a Estocolmo, Suecia, donde los científicos experimentaban con métodos para analizar químicos similares. Los tejidos de Shannon fueron analizados en otro espectrómetro. Los resultados iniciales fueron negativos. Prueba tras prueba resultó negativa con respecto al químico. Si no podían encontrarlo, Davis habría cometido el crimen perfecto. Carroll no lo permitiría. Los investigadores hacen presión. La precisión que hacía tan sensible al espectrómetro también lo volvía susceptible a la temperatura. Después de varios intentos, un pequeño ajuste produce resultados positivos. Al fin lo encontramos. Lo sentimos como una celebración. No creerían cómo gritamos de alegría. De allí en adelante solo había que hacer otras pruebas para recoger los datos necesarios. Pudimos identificar la sustancia en los tejidos. Ahora los investigadores debían determinar cómo el químico fue introducido en el cuerpo de la víctima. Más de un año después, el cuerpo fue exhumado nuevamente y se realizó una nueva autopsia para buscar una posible inyección. Se descubren severas lesiones en el lado izquierdo. Estas lesiones indicaban una grave caída. El lado derecho no tenía heridas a excepción de 2 marcas, una en el hombro y otra en la muñeca. Estas heridas eran los sutiles rastros de la aguja del asesino. Habían sido pasados por alto ya que nadie sospechaba que se hubiese usado una aguja. Mientras organizan sus hallazgos, los detectives creían que lo peor había pasado. Científicos en Suecia creían haber encontrado el arma que mató a Shannon Davis. Con gran diligencia, perfeccionan un método para aislar rastros de cloruro de succemetonio del tejido humano. El alegre equipo informó a los detectives que podían arrestar a David Davis. Nos dijeron a Dan Brooks y a mí que lo habían conseguido. Atrápenlo. No podíamos. Ese método no había sido aún evaluado científicamente. El éxito de su prueba se basó en un método experimental para aislar el químico. Antes de que una nueva técnica forense sea aceptada en un tribunal, otros científicos deben evaluarla. El proceso puede tomar años. Pero debido a la gravedad del caso, los hallazgos de Carroll son revisados y publicados en unas semanas. Los científicos pudieron probar que el cloruro de succemetonio tuvo que ver en la muerte de Shannon. La teoría de Brooks era correcta. De acuerdo con la teoría de la fiscalía, Davis se propuso matar a su esposa al regresar a casa de los Britton. Ató su caballo y atacó a Shannon con una siringa, inyectándola 2 veces con la letal droga.
Para que hubiese hecho la segunda inyección, ella debió haber estado paralizada en ese momento, ya que fue justo en la vena. La lesión de aquí fue probablemente el resultado de una lucha mientras él la inyectaba y ella aún podía defenderse. Creo que lo que ocurrió luego fue que cuando cayó al suelo se desmayó. Él la levantó y la lanzó hacia la roca, para parecer que se había caído del caballo. Fue un plan muy ingenioso desde el punto de vista científico. Davis planeó lo que creía era el crimen perfecto. El único problema fue que el arma perfecta dejaría de ser tan perfecta. David Davis fue acusado de homicidio y sentenciado a cadena perpetua. Brooks sospecha que Shannon Davis no ha sido la única persona cuya muerte por cloruro de suxametonio haya sido pasada por alto. Pero gracias a este caso, puede ser una de las últimas. Y haber sido parte de una investigación así donde los médicos básicamente actualizaron la información sobre el cloruro de suxametonio, para mí fue algo excelente, de verdad. Es imposible saber cuántos han sido víctimas de aquellos en quien confiaban. Los envenenadores podrán no haber tocado nunca a sus víctimas, pero con las técnicas forenses más modernas es más difícil escapar sin dejar una huella.